Estimados estudiantes de física cuántica, en esta lección vamos a vamos a empezar con el tema del átomo de hidrógeno y, bueno, esta es la primera de una serie de lecciones en las que vamos a explicar cómo se resuelve la ecuación de Redinger en el átomo de hidrógeno y cómo se trata cuánticamente este sistema. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos partículas, el electrón con carga negativa y el protón con carga positiva. Tenemos el electrón y el protón. El protón está en el núcleo y el electrón gira se mueve alrededor del protón. Entonces, bueno, al contrario que casos anteriores, en los que teníamos en una o en tres dimensiones una sola partícula y por lo tanto la función de onda dependía de una sola partícula y del tiempo, en este caso la función de onda va a depender de las posiciones de las dos partículas. O sea, vamos a tener que phi es igual a phi de R1, R2, T, donde R1 es la posición del protón, R2 es la posición del electrón y tenemos el tiempo. O sea, en general, siempre que tenemos varias partículas, pues la función de onda depende de las posiciones de todas las partículas y del tiempo. Bueno, y además, como tenemos un problema en tres dimensiones, pues cada una de estas coordenadas pues tiene tres componentes. Por lo tanto, esto es igual a phi de x1 y 1z1, que son las coordenadas del núcleo, x2 y 2z2, que son las coordenadas del electrón, y t, el tiempo. Bueno, la ecuación de Redinger también tiene que tener en cuenta, también tiene en cuenta que tenemos dos partículas y por lo tanto la ecuación de Redinger tiene la siguiente forma. Y h barra parcial con respecto al tiempo de phi de R1 R2t es igual a lo siguiente. Menos h barra cuadrado partido por 2m1, nabla 1 al cuadrado. Esto básicamente es la energía cinética asociada al protón y es un operador que actúa sobre las coordenadas del protón, sobre las coordenadas 1. Esto es el naplaciano respecto a las coordenadas 1. O sea, esto sería la parcial segunda con respecto a x dos veces más la parcial segunda con respecto a y dos veces más la parcial segunda con respecto a z dos veces. Y luego tenemos menos h barra cuadrado partido por 2m2 nabla su 2 al cuadrado. Esto es la energía cinética del electrón y es un operador que actúa sobre las coordenadas del electrón. Y luego tenemos más el potencial que depende de R1 y de R2, de las coordenadas del protón y del electrón. Esto actúa sobre phi de R1 R2T. Bueno, lo siguiente que hay que tener en cuenta es que el potencial V de R1 R2 depende en realidad del vector distancia entre las dos partículas, o sea, V depende de R1 menos R2. Entonces tenemos esto aquí. Bueno, entonces para resolver este sistema lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a hacer un cambio de coordenadas, de forma que definimos la coordenada relativa R es igual a R1 menos R2, de forma que X es igual a X1 menos X2, Y es igual a Y1 menos Y2, Z igual a Z1 menos Z2. Y por otro lado definimos la posición del centro de masas, de forma que la masa M mayúscula por R mayúscula es igual a M1 R1 más M2 R2, donde M mayúscula es la masa total. M es igual a M1 más M2. Con lo cual tenemos que M mayúscula por X mayúscula es igual a M1X1 más M2X2. Y lo mismo por la coordenada Y mayúscula y la Z mayúscula. Bueno, entonces vamos a ver cómo, al hacer el cambio de coordenadas, vamos a ver cómo se transforma la ecuación de Redinger. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a fijarnos en las coordenadas X, las primeras coordenadas de cada partícula. Y para las coordenadas X tenemos que X es igual a X1 menos X2, la coordenada relativa. Y tenemos, por otro lado, que Mx mayúscula es igual a M1X1 más M2X2. Donde, como decía, M mayúscula es la masa total de las partículas del sistema. Y vamos a obtener el resultado, operando vamos a obtener mu, que es lo que se conoce como la masa reducida, que es igual a M1 M2 entre M1 más M2. Entonces, bueno, la parcial con respecto a X1
teniendo en cuenta que x1 se puede expresar en función de x y de x mayúscula, tenemos que la parcial con respecto a x1 es igual a parcial con respecto de x, parcial de x con respecto a x1, más la parcial con respecto a x mayúscula, parcial de x mayúscula con respecto a x1. Y esto, teniendo en cuenta que x depende de x1 de esta forma, con lo cual la parcial de x con respecto a x1 es igual a 1, pues esto es igual a parcial con respecto de x más m1 entre m mayúscula parcial con respecto de x mayúscula. Tenemos esto. Y por otro lado, la parcial con respecto de x2 es similar, solo que en este caso el x depende de x2 con un signo menos aquí, por lo tanto la derivada de x con respecto a x2 es menos 1, por lo tanto la parcial con respecto a x2 es igual a menos la parcial con respecto de x más m2 entre m mayúscula parcial con respecto de x mayúscula. Fijaos, para x mayúscula es igual a m1 entre m mayúscula x1 más m2 entre m mayúscula x2, con lo cual aquí en la primera coordenada teníamos que la parcial de x mayúscula con respecto a x1 es igual a m1 entre m mayúscula parcial con respecto de x, y la parcial de x mayúscula con respecto a x2 es igual a m2 entre m mayúscula parcial con respecto a x mayúscula. Bueno, entonces para calcular la derivada segunda con respecto a x1 dos veces, nos fijamos en que la parcial con respecto a x1 es esto de aquí, por lo tanto tenemos que actuar otra vez de nuevo con la parcial de x1, que vuelve a ser esto de aquí, con lo cual la parcial segunda con respecto a x1 dos veces es igual a la parcial con respecto de x más m1 entre m, parcial con respecto de x actuando sobre la parcial con respecto de x más m1 entre m mayúscula, parcial con respecto a x mayúscula. Y esto es igual a parcial segunda con respecto a x dos veces más m1 al cuadrado entre m mayúscula al cuadrado, parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces más 2m1 entre m mayúscula, parcial segunda, con respecto de x y con respecto a x mayúscula. Tenemos esto, la parcial segunda con respecto a x1 dos veces. Y la parcial segunda con respecto a x2 dos veces, pues es igual a la parcial segunda con respecto a x dos veces más m2 al cuadrado entre m mayúscula al cuadrado, parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces, menos 2 m sub 2 entre m, parcial segunda con respecto de x con respecto a x mayúscula. Esto aquí. Bueno, entonces finalmente, en la ecuación original de Redinger que teníamos, menos h bar al cuadrado partido por 2m1, parcial segunda con respecto a x1 dos veces, menos h bar al cuadrado partido por 2m2, parcial segunda con respecto a x2 dos veces. Esto, con el cambio de variables, es igual a menos h bar al cuadrado partido por 2, 1 entre m1, parcial segunda con respecto a x dos veces, más m1 entre m cuadrado, parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces, más 2 entre m mayúscula, parcial segunda con respecto a x con respecto a x mayúscula, más 1 entre m2, parcial segunda con respecto a x2 dos veces, más m sub 2 entre m mayúscula al cuadrado, parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces, menos 2 entre m mayúscula, parcial segunda con respecto a x con respecto a x mayúscula. Aquí fijaos que el m es 1, lo meto aquí dentro, con lo cual aquí tendríamos un cuadrado que se va del m1 al cuadrado, que vendría de aquí, y un m1 que aquí se cancelaría, que vendría de aquí, etc. Y lo mismo para el m2. Con lo cual, esto es igual a menos h bar al cuadrado partido por 2. Bueno, aquí fijaos que este término, que viene de la primera coordenada, se cancela con este término, que viene de la segunda, y sumando este término con este término, y este con este, pues esto es igual a menos h bar al cuadrado partido por 2, 1 entre m1 más m1 entre m2, que es la masa reducida. Esto es igual a m1 m2 entre m1 más m2, o sea, mu, parcial segunda con respecto a x dos veces, más m1 más m2 entre m cuadrado, m mayúscula al cuadrado. Esto es lo de arriba, lo del numerador, es m mayúscula, entre m cuadrado mayúscula, pues da 1 partido por m mayúscula, por la parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces. O sea que finalmente el resultado tenemos que esto es igual a menos h bar al cuadrado partido por 2, 1 entre m mayúscula, parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces, más 1 entre mu, parcial segunda con respecto a x dos veces.
Esto es lo que tenemos para las coordenadas x, para las primeras coordenadas de cada partícula. Bueno, entonces haciendo lo mismo, exactamente lo mismo para las coordenadas y z, el cambio de variables, el cambio a las variables r y r mayúscula queda de la siguiente forma. Y h barra parcial de phi con respecto al tiempo es igual a menos h barra cuadrado partido por 2m, parcial segunda con respecto a x mayúscula dos veces, más la parcial segunda con respecto a mayúscula dos veces, más la parcial segunda con respecto a z mayúscula dos veces, menos h barra cuadrado partido por 2 mu, parcial segunda con respecto a x dos veces, más la parcial segunda con respecto a y dos veces, más la parcial segunda con respecto a z dos veces, más v de r. V que depende de la coordenada relativa, que era R1 menos R2. Y todo esto actuando sobre phi. O sea, tenemos esta ecuación. Al final nos quedamos con esta ecuación de Redinger. Bueno, entonces en esta ecuación fijaos que en esta parte de aquí solamente depende de las coordenadas mayúsculas, de las coordenadas del centro de masas, y esta parte de aquí y el potencial solamente dependen de las coordenadas relativas. Por lo tanto, podemos separar variables, podemos escribir la función de onda que depende de r y r mayúscula y t de esta forma, como una función de onda u que depende de la coordenada relativa, otra u mayúscula que depende de la coordenada del centro de masas, por elevado a menos i e más e' por t entre h barra, donde e es la energía asociada a esta parte de aquí, a la u, que tiene que ver con la coordenada relativa, si e' sería la energía asociada a las coordenadas del centro de masas. Bueno, entonces esta función de onda, metiéndola en la ecuación de Redinger nos da lo siguiente. E más e' por u mayúscula elevado a menos i e menos e' por t entre h barra es igual a menos h barra cuadrado partido por 2m u elevado a menos i e menos e' por t entre h barra, y aquí fijaos que tenemos el laplaciano, que es este de aquí, con respecto a las coordenadas r mayúscula, actuando sobre u, que depende de r mayúscula. Entonces, por eso el laplaciano actúa sobre esta parte. Menos h barra cuadrado partido por 2 mu, u mayúscula, elevado a menos i por e menos e' por t entre h barra, el laplaciano de las coordenadas relativas actuando sobre esta u, la u pequeña, que depende de las coordenadas relativas. Más el potencial por u mayúscula, elevado a menos i e menos e' por t entre h barra. Entonces, bueno, las coordenadas, las exponenciales que las tenemos en todos los sitios se cancelan, y dividiendo por la función de onda, por u mayúscula, tenemos que e más e' es igual a menos h barra cuadrado partido por 2m mayúscula, nabla su r mayúscula al cuadrado actuando sobre u, sobre u mayúscula, entre u mayúscula, menos h barra cuadrado partido por 2 mu, nabla su r cuadrado actuando sobre u, entre u más v. Con lo cual, pasando a cada lado lo que depende solamente de un tipo de coordenadas, tenemos que e, bueno, esto sería una constante, e más h barra cuadrado partido por 2 mu, nabla su r cuadrado u entre u menos v, esta parte solamente depende de r, de la coordenada relativa, menos e', menos h barra cuadrado partido por 2m mayúscula, nabla su r mayúscula al cuadrado actuando sobre u mayúscula, entre u mayúscula, esta parte solo depende de r mayúscula, es igual a una constante. La única forma de que esta ecuación, de que esta igualdad se cumpla, es que cada una de ellas sea igual a una constante. Y la constante la elegimos igual a 0, ajustando porque ya tenemos aquí las constantes que son e y e'. Entonces, bueno, teniendo en cuenta e y e', la constante la elegimos igual a 0. Vale, entonces tenemos que la función de onda de las coordenadas relativas verifica menos h barra cuadrado partido por 2 mu, nabla cuadrado actuando sobre u, bueno, aquí sería nabla su r, vamos a simplificar, vamos a quitarlo, lo vamos a quitar, pero esto sería nabla de las coordenadas relativas, nabla cuadrado actuando sobre u más v, u es igual a e por u. Esto representa el movimiento de una partícula de masa mu sometida a un potencial v, esta ecuación.
Y U mayúscula de R mayúscula verifica la ecuación que es menos h barra cuadrado partido por 2 en mayúscula, nabla cuadrado de U mayúscula, nabla su R cuadrado, R mayúscula su R, nabla su R mayúscula cuadrado actuando sobre U mayúscula, es igual a E' por U mayúscula. Esto, básicamente, da el movimiento del centro de masas, y es equivalente al movimiento de una partícula libre, de masa M mayúscula. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones de autovalores, la segunda la sabemos resolver, esta ya la hemos resuelto, da una partícula libre, así que nos preocupamos solamente de la primera. Y además, bueno, teniendo en cuenta que en el caso del átomo de hidrógeno, la masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón, es como 900 veces aproximadamente. Entonces, de acuerdo con esto, la masa total es aproximadamente la masa del electrón, la masa del protón, y la masa efectiva es aproximadamente la masa del electrón. Y de acuerdo con esto, pues básicamente lo que podemos suponer también es que la masa suponemos que la masa del protón es muy, muy, muy grande, de forma que el protón se comporta, básicamente se queda quieto, es como una partícula clásica que está en el origen de coordenadas. Y, por lo tanto, vamos a resolver solamente la ecuación para el electrón. Vamos a resolver esta ecuación para el electrón. Bueno, entonces por otra parte, teniendo en cuenta que el potencial, V de R, depende solamente de la distancia, o sea, del módulo de R, de las coordenadas relativas, donde la distancia es la raíz cuadrada de esto, de x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado, más z1 menos z2 al cuadrado. Bueno, suponiendo que el protón está en el centro, en el origen de coordenadas, x1 y 1 y z1 serían 0, y nos quedaría x2 y 2 y z2, que las llamamos x. Entonces la distancia sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Con lo cual tenemos esta ecuación que vamos a resolver para el electrón. Menos h barra cuadrado partido por 2 mu, nabla cuadrado más v de r, actuando sobre u de r. Fijaos que la función de onda no depende de la distancia, depende del vector, posición, o sea, depende del vector. Y esto es igual a e por u de r. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tenemos un problema con simetría esférica, tenemos un potencial central y por lo tanto tenemos un sistema con simetría esférica, esto lo vamos a escribir en coordenadas esféricas, que, bueno, tienen en cuenta la simetría del problema. Entonces, bueno, en coordenadas esféricas tenemos básicamente el R, para el vector posición tenemos el R, que es el módulo del vector posición que representa el radio de la esfera. Tenemos el θ, que es el ángulo polar, que es el ángulo que hace el vector con el eje Z. Y luego tenemos el φ, que es el ángulo azimutal, que es el ángulo que hace la proyección del vector en el eje XY con el eje X. Bueno, entonces, expresando el operador nabla cuadrado, en coordenadas esféricas, si os acordáis de la clase de cálculo, pues queda lo siguiente. Menos h barra cuadrado partido por 2 mu por 1 partido por r cuadrado parcial con respecto de r cuadrado parcial con respecto de r más 1 partido por r cuadrado seno de θ parcial con respecto de θ seno de θ parcial con respecto de θ más 1 partido por el seno cuadrado de θ r cuadrado parcial segunda de phi actuando sobre u de r más v de r por u de r es igual a e por u de r. Tenemos esta ecuación. Entonces, bueno, esta ecuación operando un poquitín también se puede ver que las variables se pueden separar, o sea, la variable radial y las variables angulares se pueden separar y por lo tanto la función de onda u de r, que bueno, en este caso como tratamos solamente con el electrón, pues podemos pasar a llamarla phi de r, que depende de r, θ y phi, pues la podemos factorizar de esta forma, como r mayúscula que depende de r, de la parte radial, e I mayúscula, que depende de θ phi, que es la parte angular. Factorizamos para separar las variables. Bueno, entonces multiplicando por... Ahora vamos a ver obviamente que se pueden separar las variables. Multiplicando por 2 mu entre h barra cuadrado por r cuadrado
Y dividiendo también por la función de onda, que es R mayúscula y mayúscula, pues queda que 1 partido por R mayúscula derivada con respecto de R cuadrado, derivada de R mayúscula con respecto de R, más 2 mu R cuadrado entre H barra cuadrado, por E menos V de R, es igual a menos 1 partido por I mayúscula, 1 partido por el seno de teta, parcial con respecto de teta, seno de teta, parcial de I mayúscula con respecto de teta, más 1 partido por el seno cuadrado de teta, parcial segunda de I mayúscula con respecto de phi 2 veces. Entonces, bueno, aquí, de nuevo, como cada término depende de variables distintas, la única forma de que esta igualdad se cumpla es que cada uno de ellos tiene que ser igual a una constante lambda. Fijaos que esto solamente depende de la parte radial y esto solamente depende de las coordenadas angulares. Con lo cual tenemos que para la parte radial, 1 partido por R cuadrado derivada con respecto de R cuadrado, derivada de R mayúscula con respecto de R, más 2 mu entre H barra cuadrado, por E menos V de R, menos lambda entre R cuadrado, actuando sobre R mayúscula, es igual a 0. Esto es lo que tenemos para la parte radial. Y para la parte angular tenemos que 1 partido por el seno teta, parcial con respecto de teta, es seno teta, parcial de I mayúscula, con respecto de teta, más 1 partido por el seno cuadrado de teta, parcial segunda I mayúscula con respecto a phi 2 veces, más lambda I mayúscula, es igual a 0. Esto es lo que tenemos para la parte angular. Y esta es en esta lección vamos a resolver esta ecuación, la parte angular. Bueno, entonces buscamos una solución a la segunda ecuación, como había dicho, la parte angular. Y resulta que en la segunda ecuación, en la parte angular, también se pueden separar las dos variables angulares. Por lo tanto, esto quiere decir que la función de onda angular la podemos escribir como producto de funciones de onda de cada variable, de funciones de cada variable. Por lo tanto, I de teta mayúscula I mayúscula de teta phi es igual a teta mayúscula de teta por phi mayúscula de phi. Operando un poco y dividiendo por phi queda lo siguiente. Seno de teta entre teta mayúscula derivada con respecto de teta del seno de teta derivada de teta mayúscula con respecto a teta más lambda seno cuadrado de teta es igual a menos 1 partido por phi mayúscula derivada segunda de phi mayúscula con respecto a phi 2 veces. Igual que antes, cada uno de los términos, cada uno de los lados depende solamente de una variable, esto depende solamente de teta y esto depende solamente de phi, por lo tanto la única forma de que esto la única forma de que esta igualdad se cumpla es que cada uno de los términos, cada una de estas partes sea igual a una constante, que vamos a llamar nu. Por lo tanto, tenemos que la derivada segunda de phi con respecto a phi 2 veces más nu por phi es igual a 0. Y lo mismo para la otra variable, 1 partido por el seno de teta, derivada con respecto de teta, de seno de teta, derivada de phi mayúscula, de teta mayúscula con respecto a teta, más lambda menos nu entre seno cuadrado de teta por teta mayúscula es igual a 0. Bueno, la primera ecuación la sabemos resolver, esta de aquí, y la solución es del tipo phi mayúscula de phi es igual a por elevado a i raíz de nu por phi más b por elevado a menos i raíz de nu por phi, si no es distinto de 0. Y si no es igual a 0, pues esto tenemos que la derivada segunda de phi mayúscula con respecto de phi 2 veces es igual a 0, con lo cual la solución es a' más b por phi. La derivada de esto con respecto a phi 2 veces es igual a 0. Bueno, entonces en particular, si no es distinto de 0, pues la solución general sería esta, con a por la exponencial de i raíz de nu por phi más b por elevado a menos i raíz de nu por phi. Pero bueno, en general, podemos utilizar esta solución general, pero podemos quedarnos solamente con una de las partes. Al final el resultado es el mismo. El resultado va a ser el mismo. Entonces, bueno, para simplificar, nos vamos a quedar solamente con esta parte de aquí. Para el caso que nos compete, el resultado va a ser exactamente el mismo que si cogemos la solución total. Entonces nos vamos a quedar solamente con esta parte de aquí. Y bueno, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es determinar las constantes. Entonces, bueno, teniendo las constantes y cuánto vale nu, entonces, bueno, para ello tenemos en cuenta que phi y derivada de phi mayúscula y la derivada de phi mayúscula con respecto de phi han de ser continuas. Y eso quiere decir, como phi es una variable que, phi varía entre 0 y 2pi, eso quiere decir que en los extremos tenemos que tener que phi de 0, phi mayúscula de 0 es igual a phi mayúscula de 2pi,
y derivada de phi mayúscula con respecto de phi en 0 es igual a la derivada de phi mayúscula con respecto de phi en 2pi. Bueno, entonces de aquí se saca, de aquí lo que sacamos es que raíz de nu por 2pi tiene que ser igual a 2pi por un entero, por m, donde m, como digo, es un entero. Con lo cual, de aquí sacamos que raíz de nu es igual a un entero m. Y por lo tanto, las funciones phi mayúscula dependen del entero m. Tenemos phi mayúscula de phi es igual a 1 partido por raíz de 2pi elevado a i m phi, donde esta es la constante de normalización que veremos más tarde. Entonces, bueno, esto es para el caso si nu es distinto de 0. Y si no es igual a 0, pues aplicando lo mismo, sacamos que si nu es igual a 0, o lo que es lo mismo, en m es igual a 0, de aquí sacamos, de aquí y de estas condiciones sacamos que b' es igual a 0 y phi es igual a prima, que es constante. Phi es igual a una constante que es igual a 1 entre raíz de 2pi, que es la misma. Esto también se puede sacar, o sea, también se puede sacar suponiendo que tenemos esta solución y haciendo nu igual a 0, con lo cual sacamos que phi es igual a por elevado a 0, que es a, básicamente. Con lo cual es constante. Y la constante es igual a 1 entre raíz de 2pi. Bueno, de forma que finalmente la solución general es esta aquí. Phi sub m de phi sub m mayúscula de phi es igual a 1 entre raíz de 2pi elevado a i m phi. ¿Cómo se saca la constante de normalización? Pues bueno, teniendo en cuenta la normalización de la función de onda, o sea que la integral a todo el volumen de phi conjugado por phi de cubo r tiene que ser igual a 1. Haciendo la integral en coordenadas esféricas tenemos que la integral entre 0 y 2pi de diferencial de phi, la integral entre 0 y pi de seno de teta diferencial de teta, la integral entre 0 y infinito de r cuadrado diferencial de r, de r conjugado, teta conjugado por phi conjugado, que vendría de aquí, por r teta phi tiene que ser igual a 1. Entonces, bueno, suponiendo que r y teta ya están normalizadas, eso lo veremos posteriormente, pero bueno, suponiendo que ya están normalizadas, lo que sacamos al final, las integrales en r y teta darían 1, y al final lo que nos queda es que la integral entre 0 y 2pi de phi conjugado por phi, diferencial de phi, tiene que ser igual a 1. Y teniendo en cuenta que phi mayúscula era igual a elevado a i m phi, pues elevado a menos i m phi por elevado a i m phi da 1, con lo cual sacamos que a cuadrado la integral entre 0 y 2pi de diferencial de phi es igual a 1. Con lo cual a tiene que ser igual a 1 entre radio 2pi. Con lo cual obtenemos lo mismo, lo que vimos antes. Bueno, entonces esto es lo que tenemos para la parte azimutal. Y para la parte polar, para la coordenada polar, que es la otra ecuación, que es 1 partido por el seno de teta derivada con respecto de teta, seno de teta derivada de teta mayúscula con respecto de teta, más lambda menos m cuadrado, entre el seno cuadrado de teta, actuando sobre teta, bueno, multiplicando a teta mayúscula, es igual a 0. Tenemos esta ecuación. Ahora hacemos el cambio omega igual al coseno de teta. Con lo cual, teta mayúscula de teta pasa a ser, vamos a llamarla p mayúscula de omega, y si teta varía entre 0 y pi, la coordenada radial varía entre 0 y, la coordenada polar varía entre 0 y pi, esto implica que omega varía entre el coseno de 0 y el coseno de pi, o el coseno de pi y el coseno de 0. O sea, omega varía entre menos 1 y 1. Y también, teniendo en cuenta, la derivada con respecto de teta es igual a la derivada con respecto de omega, derivada de omega con respecto de teta. La derivada de omega con respecto de teta es menos el seno de teta. Por lo tanto, la derivada con respecto de teta es menos el seno de teta derivada con respecto a omega. Bueno, entonces haciendo lo mismo aquí, aplicando la derivada aquí y, bueno, aplicando la derivada aquí y luego actuando de nuevo con esta derivada, fijaos que al aplicar de nuevo esta derivada nos queda un seno cuadrado, y el seno cuadrado es 1 menos el coseno cuadrado, con lo cual nos queda 1 menos omega cuadrado. Entonces, bueno, al final la ecuación que nos queda es esta. Derivada con respecto a omega de 1 menos omega cuadrado, derivada de p con respecto a omega,
más lambda menos m cuadrado entre 1 menos omega cuadrado por p es igual a 0. Entonces, bueno, esto se puede ver que los únicos valores de lambda, es decir, los únicos valores de lambda que verifican que la solución es finita y regular en más menos 1, son tales que lambda es igual a L por L más 1. Esto es lo que se puede comprobar, que los únicos valores de lambda que verifican que la solución es finita en más menos 1 son tales que lambda es igual a L por L más 1, con L un número natural. O sea, L entero mayor que 0, mayor o igual que 0. Y en particular, si m es igual a 0, para el caso en el que m es igual a 0, esta ecuación diferencial da como soluciones los polinomios de Legrand. Polinomios de Legrand. Las soluciones de esta ecuación diferencial para m igual a 0 son los polinomios de Legrand. O sea, la ecuación es 1 menos omega cuadrado derivada segunda de p con respecto a omega dos veces, menos 2 omega derivada de p con respecto a omega más lambda p es igual a 0. Las soluciones son los polinomios de Legrand. P sub L de omega, polinomios de Legrand. Teniendo en cuenta que lambda es igual a L por L más 1. Entonces las soluciones son P sub L de omega, polinomios de Legrand. Bueno, entonces igual que vimos con los polinomios de Hermite, los polinomios de Legrand se definen a partir de una función generatriz que es la siguiente. Para los polinomios de Legrand la función generatriz es t de omega s es igual a 1 menos 2s omega más s cuadrado elevado menos 1 medio, que es igual al sumatorio de L igual a 0 hasta infinito de P sub L de omega entre L factorial s elevado a L. O sea, los polinomios con s menor que 1. O sea, que los polinomios de Legrand se definen de forma que el sumatorio, desde L igual a 0 hasta infinito, de P sub L de omega entre L factorial por s elevado a L, este sumatorio es igual a esto. Esta es la definición de los polinomios de Legrand. Y esto sería la función generatriz. Bueno, entonces, igual que vimos en el caso de los polinomios de Hermite, haciendo la derivada derivando con respecto a omega y derivando con respecto a s, se pueden obtener estas ecuaciones. 1 menos omega cuadrado P sub L', o sea, la derivada de P sub L, es igual a menos L omega P sub L más L P sub L menos 1. Y L más 1 P sub L más 1 es igual a 2L más 1 omega P sub L menos L P sub L menos 1. Entonces, bueno, de estas ecuaciones se deduce que dado un L, el polinomio P sub L solamente tiene potencias pares o impares. O sea, los P sub L solamente son polinomios pares o impares. O sea, o son del tipo a sub 0 más a sub 1 por i cuadrado más a sub 2 por i a la cuarta, etc. Solamente potencias pares o potencias impares, que serían del tipo a sub 1 por i más a sub 2 por i al cubo más a sub 3 por i a la quinta, etc. Bueno, esto sería para los polinomios de Legrand. Y en el caso de que m sea distinto de 0, si tenemos que m es distinto de 0, tenemos que tener de nuevo que lambda es igual a L por L más 1 y el módulo de m tiene que ser menor o igual que L. Cuando m es distinto de 0, tenemos de nuevo que lambda es igual a L por L más 1 y el módulo de m es menor o igual que L. Para que haya una solución finita, igual que antes. Y en el caso de que m es distinto de 0, las soluciones de la ecuación diferencial con m distinto de 0 son los polinomios de Legrand asociados. Polinomios de Legrand asociados. Que se definen de esta forma. Los P sub Lm de omega es igual a 1 menos omega elevado a 1 medio por el valor absoluto de m, derivada enésima con respecto a omega m veces P sub L de omega. Estos serían los polinomios de Legrand asociados, que son básicamente 1 menos omega elevado a 1 medio módulo de m derivada enésima de P sub L de omega. Se define en función de las derivadas de los polinomios de Legrand. Bueno, con lo cual, básicamente la solución de la parte angular y del m, teniendo en cuenta que los polinomios de Legrand asociados son la solución de la ecuación polar, pues el I Lm de θ phi
será igual a una constante de normalización n suele m por el polinomio p suele m, que depende de coseno de teta, de omega, que es el coseno de teta, por phi mayúscula su m de phi. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué ocurre si hacemos la integral, o sea, qué ocurre al multiplicar dos de estas funciones e integrar. O sea, si hacemos la integral de i mayúscula conjugado L'M' por i de Lm diferencial de omega diferencial de phi, bueno, diferencial de omega o diferencial de teta, vamos a dejarlo por el momento en el omega, y esto es igual al módulo de n suele m al cuadrado por la integral de p suele m' conjugado p suele m diferencial de omega por la integral de phi su m' conjugado phi su m diferencial de phi. Entonces, bueno, si m es distinto de m', es fácil ver que aquí tenemos la integral de elevado a i m' menos m, bueno, elevado a i m menos m', diferencial de phi, y esto la integral entre 0 y 2pi de eso es fácil de ver que es igual a 0, si m es distinto de m'. Y si L es distinto de L', pues también se cumple que la integral entre 0 y pi de p suele m', bueno, la integral sería entre menos 1 y 1 en omega, o entre 0 y pi en teta, de p suele m' conjugado p suele m diferencial de omega es igual a 0. Es decir, que son polinomios ortogonales. Y esto, igual que en el caso de los polinomios de Hermite, no lo voy a hacer, pero bueno, esto se hace igual. Se puede comprobar integrando por partes y desarrollando la función generatriz. O sea, aquí integraríamos por la función generatriz que daría estos polinomios, por la otra función que daría estos polinomios, y esto sería igual a una serie, a las series de los dos polinomios multiplicadas. Y viendo los términos, pues al final se comprobaría que si L es distinto de L', estas integrales son igual a 0. Bueno, entonces por tanto tenemos que la integral de i conjugado de L'M' y Lm, diferencial de omega, diferencial de phi, es igual al delta de L' delta de m'. Y bueno, en el caso en el que L igual a L' y m igual a m', pues lo que se obtiene es que n suele m, igual que en el caso de los polinomios de Hermite, se obtendría de la misma forma, y en este caso se obtiene que n suele m, que es la constante de normalización de los i's, de estos i mayúscula, es igual a 2L más 1 entre 4pi, L menos m menos el módulo de m factorial, entre L más el módulo de m factorial, todo esto, elevado a un medio. Y aquí, bueno, aquí tened en cuenta que el 1 entre raíz de pi que obtuvimos para la parte azimutal ya está metido aquí, estaría metido aquí dentro. Estaría aquí. Está incluido en esta constante. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es que i de Lm y su Lm de teta phi es igual a un cierto epsilon, que es una fase, esto es una fase que introducimos como siempre, que puede ser cualquiera en principio, epsilon por 2L más 1 entre 4pi por L menos módulo de menos el valor absoluto de m factorial entre L más el valor absoluto de m factorial elevado a un medio p sub Lm de coseno de teta elevado a im phi, donde el epsilon este es igual a menos 1 elevado a m si m es mayor que 0, o lo tomamos como epsilon igual a 1 si m es menor o igual que 0, por conveniencia. Bueno, conveniencia quiere, o sea, básicamente eso. Esto es una fase módulo de epsilon igual a 1 y se toma su signo así para hacer más sencillo el producto de los i y el m. O sea, esto básicamente lo que quiere decir es que si tomamos este epsilon de esta forma, como menos 1 elevado a m o así, si lo tomamos así, pues básicamente posteriormente vamos a ver los operadores de escalera del momento angular, L más y L menos, y tomando la epsilon de esta forma lo que se obtiene es que las constantes que se obtienen al aplicar los operadores de escalera son siempre de signo positivo. Mientras que si no utilizásemos esta definición, pues los operadores y las constantes de los operadores irían cambiando de signo, lo cual sería un poco más lioso. Entonces, bueno, lo elegimos de esta forma por conveniencia. Y como os decía, pues el módulo de m es menor o igual que L, donde L es un número, L es natural, L es
número entero mayor que 0, mayor o igual que 0 es natural, y m es un número entero. Bueno, por cierto, esta fase, la epsilon definida así, se llama la fase de Condon-Shorley. Fase de Condon-Shorley. Vale. Bueno, entonces vamos a ver, por cierto, y estos se llaman, o sea, estas soluciones se llaman los armónicos esféricos. Se llaman armónicos esféricos. Las soluciones se llaman los armónicos esféricos. ¿Por qué se llaman armónicos esféricos? Porque, bueno, una función armónica es una función que es solución de la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es que nabla al cuadrado de phi es igual a 0, que es ligeramente similar a la ecuación de Redinger. La ecuación de Redinger, bueno, aparte de las constantes, es nabla al cuadrado de phi más v por phi es igual a e por phi. Entonces, bueno, como v, el potencial depende de la parte radial solamente, y la energía también entra en la parte radial, se resuelve con la parte radial, pues lo que se puede ver es que la solución de la ecuación de Laplace para las coordenadas angulares es la misma que la solución que acabamos de obtener de la ecuación de Redinger para las coordenadas angulares. Por lo tanto, esto es como son solución de la ecuación de Laplace, se llaman armónicos y se llaman esféricos porque son solución de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. Por lo tanto, se llaman armónicos esféricos. Bueno, algunos de los armónicos pues son el I00, L igual a 0, M igual a 0 es igual a 1 entre raíz de 4pi. Esto es una función de onda con simetría esférica, o sea, porque no depende del ángulo, simetría esférica. El I10, L igual a 1, M igual a 0, es igual a raíz cuadrada de 3 entre 4pi coseno de teta. Fijaos que no tenemos elevado a i phi porque es elevado a i m, que sería 0 por phi, que da 1, y su 1 más menos 1 es igual a menos más raíz cuadrada de 3 entre 8pi seno de teta por elevado más menos i phi, y 2, 0, o sea, es una constante, esta constante, por 3 coseno cuadrado de teta menos 1, y 2 más menos 1 es igual a menos más una constante por el seno teta coseno teta elevado a más menos i phi, y 2 más menos 2 es una constante seno cuadrado de teta elevado a más menos 2 i phi, etc. Entonces, bueno, lo que se ve es que para cada valor de L tenemos 2L más 1 armónicos esféricos. Para cada valor de L tenemos 2L más 1 armónicos esféricos. O sea, L, básicamente lo que tenemos es que para cada valor de L, M puede tomar los valores entre menos L y L. Con lo cual tenemos 2L más 1 casos posibles de M, según los posibles valores que toma M. O sea, para cada valor de L tenemos 2L más 1 armónicos esféricos y Lm según los valores posibles que toma M. Bueno, entonces aquí os los vuelvo a mostrar otra vez. Tendríamos el I00, que es una constante con simetría esférica, por lo tanto, el I10, que depende del coseno de teta, y 1 más menos 1, seno de teta, y por e elevado a más menos i phi, y 2, 0, 3 coseno de teta, depende del 3 coseno de teta menos 1, y 2 más menos 1, que depende del seno de teta coseno de teta, por elevado a más menos i phi, y 2 más menos 2, que depende del seno cuadrado de teta, por elevado a más menos 2 i phi, y 3, 0, que es una constante por 5 coseno al cubo de teta menos 3 coseno de teta, y 3 más menos 1, que es una constante por el seno de teta, 5 coseno cuadrado de teta menos 1, por elevado a más menos i phi, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que se obtiene es que al sustituir lambda, la constante lambda esta, que es igual a L por L más 1, al sustituir lambda en la ecuación del R, de la parte R, o sea, al sustituir lambda en la ecuación de R por L más 1, que es los valores que puede tomar, se encontrará una solución para cada energía con una degeneración de al menos 2L más 1. O sea, esto quiere decir que todos estos valores, todos los valores que tienen, o sea, para cada L, todos los valores con los posibles M's tienen la misma energía. Y por lo tanto tenemos una degeneración de 2L más 1. O sea, si por ejemplo tenemos L igual a 2
con lo cual podemos tener m igual a -2, -1, 0, 1, 2. Esos 5 valores tienen todos la misma energía. Esos 5 casos, o sea, el 2, 2 menos 2, 2 menos 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, que serían los 5 posibles casos, pues tienen todos la misma energía. O sea, tendremos para cada degeneración de al menos 2L más 1. O sea que para cada R sub n L, que será la solución de la parte radial, tenemos 2L más 1 soluciones distintas, que son del tipo R sub n L por ILM de teta phi. Tenemos 2L más 1 casos posibles de estos para cada caso de este, con M varía desde menos L hasta L, y que tienen la misma energía, por lo tanto están degeneradas. Y bueno, decía también que en una dimensión no aparecía degeneración angular y todas las soluciones eran no degeneradas, todas las soluciones en estados ligados eran no degeneradas en una dimensión. Y ahora en este caso solamente no hay degeneración, aquí sería no, en este caso solamente no hay degeneración, solo no hay degeneración para el caso L igual a 0, porque en este caso solamente tenemos 1. El resto de casos están degenerados. Bueno, y por último vamos a ver cómo son estas soluciones. Vamos a ver la paridad de las soluciones, lo cual será muy útil posteriormente para hacer las integrales, para hacer productos de los armónicos esféricos y ver si se anulan o no. Entonces, bueno, en una dimensión, pues lo que hacíamos para cambiar la paridad es que cambiamos x a menos x. En 3 dimensiones lo que hacemos es cambiar r a menos r, para cambiar la paridad. Con lo cual, aquí en 3 dimensiones cambiamos x a menos x, y a menos y z a menos z. Esto considerando si la función fuese x, considerando estas variables como funciones, pues son variables impares, porque x cambia a menos x, y cambia a menos y z cambia a menos z. ¿Pero qué pasa en coordenadas polares? Pues en coordenadas polares, si nos fijamos cómo era lo que teníamos en coordenadas polares, que teníamos el R así más o menos, este es R, este sería menos R, hacia atrás, o sea, este de aquí es R, este es menos R, entonces, bueno, en coordenadas polares lo que se ve es que el radio, al hacer R menos R, pues el módulo sigue siendo lo mismo. El módulo de un vector no cambia, no tiene signo. El módulo siempre es positivo. Lo que se ve es que teta pasa a pi menos teta, o sea, el ángulo que forma este vector con el eje z, este de aquí, es pi, que sería este ángulo de aquí, menos teta, pi menos teta, que sería algo así. Este sería el ángulo, el nuevo ángulo. Por lo tanto, teta pasa a pi menos teta. Y phi pasa a pi más phi. El ángulo que forma este vector con el eje, con la proyección, o sea, la proyección que forma el ángulo que forma la proyección del vector r en el plano aquí sí, pasaría de phi a pi más phi. Esto es fácil de verlo. Entonces, bueno, aquí como tenemos que el potencial solamente depende del módulo, eso quiere decir que la ecuación de Rödingen sería polar, sería par, sería una ecuación par, y eso quiere decir que si phi de r es solución, o sea, esto implica para la ecuación de Rödingen, implica que si phi de r es solución, entonces phi de menos r también será solución, igual que vimos en el caso de una dimensión. Y en particular, o sea, si nos fijamos en los armónicos esféricos, estos de aquí, lo que tenemos es que I su LM, o sea, ¿cómo cambian los armónicos esféricos al cambiarle signo al vector R? Pues ILM de pi menos teta, pi más phi, o sea, de menos R, que tendríamos, por lo tanto, la parte angular sería pi menos teta, pi más phi, varía con P su LM, bueno, PLM, el polinomio de Lagrange asociado, de coseno de teta menos phi,
por phi sub m de pi más phi. Entonces, bueno, aquí tened en cuenta que al pasar r menos r, el coseno de teta pasa al coseno de pi menos teta, que es igual a menos el coseno de teta. Esto es una función impar. El coseno de teta entre 0 y pi es una función impar. Con lo cual la paridad que tenemos es la siguiente. Bueno, P sub L, los polinomios de Legrand, a secas, no los ponemos asociados, los P sub L son pares si L es par, los P sub L son pares si L es par, y son impares si L es impar. Por lo tanto, van como menos 1 elevado a L. La paridad de los P sub L va como menos 1 elevado a L. Entonces ahora fijaos que los P sub L m, que van como la derivada mésima de P sub L con respecto a omega m veces, pues estos polinomios, fijaos que al derivar una función, por ejemplo, al derivar una función que es par, un polinomio que es par, lo convertimos en un polinomio impar. Y al derivar un polinomio impar, lo convertimos en un polinomio par. Por ejemplo, la derivada de i cuadrado es 2i. I cuadrado es par e i es impar. Entonces, al hacer la derivada mésima de los polinomios de Legrand, tenemos que la paridad va como menos 1 elevado a L menos el módulo de m, menos el valor absoluto de m. Es decir, cada vez que derivamos una vez, cambiamos la paridad. Y si derivamos m veces, pues cambiamos la paridad m veces. Por lo tanto, la paridad es menos 1 elevado a L menos el valor absoluto de m. Y para la parte de phi mayúscula, su m, que la parte de phi mayúscula su m, o sea, phi pasa a pi más phi, por lo tanto, la phi sub m queda multiplicada por elevado a im pi. Y esto es igual a menos 1 elevado al módulo de m. Si, por ejemplo, m es igual a 2, pues esto es igual a 1. Si m es igual a 1, esto es igual a menos 1, etc. Por lo tanto, la paridad de los phi mayúsculas su m varía como menos 1 elevado al módulo de m. Con lo cual, de aquí sacamos que la paridad de los i mayúscula lm va como menos 1 elevado a L menos el valor absoluto de m por menos 1 elevado al valor absoluto de m. Esta parte viene de la parte teta, de la parte polar, y eso de la parte angular, y por lo tanto esto es igual a menos 1 elevado a L. O sea, la paridad no depende de m. La paridad del i, Lm, del i mayúscula Lm, no depende de m. Por lo tanto, para un L dado, todos los armónicos esféricos tienen la misma paridad. Todos los armónicos esféricos para un L dado tienen la misma paridad. O sea, si L es par, entonces el armónico esférico correspondiente es par, o los armónicos correspondientes son pares, y si L es impar, pues son impares. Bueno, pues esto es lo que tenemos para la solución de la parte angular de la ecuación de Redinger. Bueno, entonces con esto acabamos esta lección y nos vemos en la próxima.